Listo. Entonces, como les decía, vamos a hablar un poco sobre periodicidad y de la tabla periódica. El día de hoy vamos a tratar los temas de... eh, vamos a tratar temas de las propiedades de los átomos y entender un poquito la historia de la tabla periódica. ¿Sí? Entonces, para empezar, pues hay que saber que a los científicos y a las personas en general nos gusta clasificar las cosas y a las personas en grupos porque esto nos facilita el estudio de estos mismos, ¿sí? Y pues hace ya un tiempo, cuando los científicos se dieron cuenta de que tenían muchos elementos y que ciertos elementos tenían algunos parecidos, pues se decidió empezar a buscar una forma de clasificar a estos mismos en grupos, ¿sí? Esta clasificación, pues, tuvo varios contribuidores. De los primeros que se puede encontrar como registros es Duvernier. Este señor lo que hizo fue encontrar triadas de elementos, o sea, grupos de tres, que tenían reactividades muy similares, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver el litio, el sodio, el potasio. Estos tres hoy en día hacen parte de un grupo. Y además de esto, pues encontró ciertos parecidos en algunas propiedades físicas, como son la masa de estos elementos, ¿sí? Encontró ahí unos patrones. Estos mismos patrones, pues fueron explotados posteriormente por Meyer, el cual no solo organizó por estas reactividades similares, que en este momento ya lo clasificamos como valencias electrónicas, sino que también él tuvo en cuenta estos patrones de masas a la hora de clasificarlos en grupos y notó que existían ciertos elementos que todavía no se habían identificado, ¿sí? Esto pues tenía una capacidad mucho más allá de lo que había logrado Bereñar, que era predecir un, como la existencia de un elemento, ¿sí? Y pues esto es básicamente el objetivo que tenemos siempre que creamos estas categorizaciones, es poder predecir nuevas propiedades o cosas que nos hagan falta, ¿sí? Ya pues nuevamente siguió pasando el tiempo, se siguieron descubriendo nuevas cosas y aquí es cuando llega como el nombre más famoso, que es Mendeleev, y este señor pues básicamente creó como los inicios de lo que es hoy en día la tabla periódica, ya que él agarró y combinó todo lo que se había descubierto hasta ahora, las valencias, las reactividades, todas las propiedades físicas y pues amplió mucho más las predicciones que se habían realizado para entender pues qué elementos nos faltaban o qué propiedades podrían tener elementos que aún no habían sido descubiertos. ¿Sí? Y eso nos lleva a la tabla periódica moderna, la tabla periódica que tenemos hoy en día, que pues incluye básicamente todos los elementos posibles en la naturaleza y algunos elementos creados por los seres humanos, como son básicamente todos los que existen después del plutonio. ¿Sí? Un poquito para entender más cómo funciona esta tabla periódica, pues tenemos dos clasificaciones importantes, que son los grupos y los periodos. Los grupos son estas columnas que van en vertical, que básicamente nos indican una terminación igual de la configuración electrónica. Es decir, tienen reactividades similares porque los electrones en su capa más externa se comportan muy parecido. Y la otra clasificación son los periodos, que son las filas, es decir, las líneas horizontales. Y estas, pues básicamente nos indican como el progreso, el aumento en el número atómico, es decir, el aumento en los protones que componen estos átomos. ¿Sí? Estas son como las dos formas generales de clasificar en la tabla periódica. También vamos a ver que existen como unos grupos más grandes, eso lo vamos a ver en una clase más adelante, que son estas secciones de la tabla periódica, el grupo S, el P, el D y el F. ¿Listo? Bueno, ¿para qué nos sirve la tabla periódica? Ya que no solamente queremos ordenar, queremos entender estas propiedades y poder predecir, como les mencionaba. Y aquí nos vamos a centrar principalmente en cinco propiedades, ¿sí? Que son el radio atómico, el radio iónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. ¿Sí? Pues esto nos va a permitir entender no solamente cómo se comportan estos elementos en sí, ellos solitos, sino también cómo se comportan al interactuar entre ellos, ¿sí? O sea, cuando yo traigo dos elementos diferentes o dos elementos iguales y los junto, ¿qué va a pasar? ¿Listo? Para esto, pues tenemos que entender que básicamente cualquier cosa que pase dentro de un átomo a estas escalas de tamaño
la interacción más importante va a ser el electromagnetismo, es decir, las fuerzas eléctricas. Y esto pues se rige básicamente por esta ecuación que nos indica cómo la fuerza depende de dos factores principales, ¿sí? De la carga que tengan estas partículas que están interactuando y de la distancia que hay entre estas dos partículas. Acá pues es una constante, ¿sí? Y como ya de pronto podrán saber, eh, las partículas de mismo símbolo, es decir, del mismo tipo de carga, si ambas partículas son positivas o ambas partículas son negativas, se repelen, mientras que si tienen cargas opuestas, es decir, una carga positiva y una carga negativa, tienden a atraerse. ¿Sí? Esto pues lo vemos mejor en el átomo, que para evidenciarlo pues sabemos que los protones, es decir, las partículas positivas que están aquí en el núcleo, se repelen entre sí, se estabilizan gracias a los neutrones y otros fenómenos, pero estos protones del núcleo son los encargados de atraer a los electrones que los rodean. Tengan en cuenta que este modelo del átomo pues no es adecuado como lo que conocemos hoy en día, pero es muy útil para entender estos fenómenos. Entonces, los protones están atrayendo estos electrones que los orbitan y eso genera pues que estos tengan sus órbitas alrededor del átomo, y los electrones que están en estas nubecitas por aquí también tienen interacciones no solamente con el núcleo, sino entre ellos, es decir, ellos mismos se están repeliendo y pues tienen este balance constante de repulsión y atracción que nos lleva a las formaciones de los átomos, ¿sí? Otro detalle que va a ser muy importante ahora para que entendamos estas propiedades de los átomos es que ellos buscan alcanzar una configuración de los gases nobles. ¿Y qué es esto? Bueno, básicamente quieren tener la misma cantidad de electrones que los gases nobles. Así que ellos van a buscar la forma, bien sea de perder o de ganar electrones de valencia para llegar a estas configuraciones, porque son las formas más estables que conocemos. ¿Sí? Bueno, ahora, como por empezar a discutir ya las propiedades, vamos a hablar sobre el radio atómico. Y queremos entender, pues, qué le pasa al radio atómico a medida que nos movemos en la tabla periódica. Entonces, ¿qué sería el radio atómico? Pues la distancia que hay desde el centro del núcleo hasta la parte más externa a la que llegan los electrones. ¿Y cómo se modificaría esto, por ejemplo, si nos movemos en el periodo? Es decir, nos movemos uno hacia la derecha o uno hacia la izquierda. En este caso, todos los ejemplos que les voy a dar es moviéndonos un elemento hacia la derecha, o sea, aumentando un protón y un electrón. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos movemos más hacia la derecha y aumentamos la cantidad de protones y electrones que tiene nuestro átomo? Bueno, hay que tener en cuenta que la carga del núcleo, como es casi que pues una suma de partículas que actúa como una entidad única, la carga del núcleo va a aumentar como un total, mientras que los electrones pues son partículas más individuales que están por ahí orbitando y ellos no interactúan tanto como una masa con el núcleo, sino como una partícula individual. Así que cuando nosotros aumentamos la carga del centro y tenemos una carga más positiva, pero la carga exterior no se ve, o sea, como las fuerzas que ejerce no se ve tan afectada, eso significa que nuestro núcleo, que es más positivo, va a atraer con mucha más fuerza a los electrones que están en el exterior. ¿Qué va a pasar ahí entonces? Pues si tenemos una fuerza más grande hacia adentro, vamos a hacer que se reduzca nuestro radio atómico. O sea, a más grande hacia la derecha es nuestro elemento, más pequeño va a ser el radio atómico. ¿Sí? ¿Y qué pasa si nos movemos nosotros en el grupo? Es decir, si en vez de ir hacia la derecha en la tabla periódica, vamos hacia abajo. Bueno, aquí vamos a ver que igualmente crece la cantidad de protones que tiene nuestro elemento y crece la cantidad de electrones. Sin embargo, los electrones, al movernos en el grupo, van a buscar otra forma de organizarse, es decir, se van a organizar en otro orbital, porque ya no tienen espacio en los orbitales internos, ¿sí? Se van a ubicar en otros orbitales y estos otros orbitales van a crear un mayor volumen de nuestro átomo. Por lo tanto, pues si estamos creando un orbital que es más grande, vamos a aumentar nuestro radio atómico, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, pues eso se resume mucho mejor en esta tabla periódica de ejemplo, y es que el radio atómico va a aumentar a medida que nos movemos hacia la izquierda y hacia abajo en la tabla periódica, siendo el elemento con el mayor radio atómico el cesio y el de menor radio atómico el flúor, ¿sí? Porque son los extremos opuestos.
Este mismo fenómeno se repite cuando observamos el radio iónico. ¿Y qué es el radio iónico? Bueno, el radio iónico corresponde a ese tamaño que va a tener nuestro elemento cuando lo ionizan. ¿Qué quiere decir ionizar? Pues o le quitamos electrones o le agregamos electrones, ¿sí? Pues para esto sabemos que los elementos que están más a la izquierda de la tabla periódica, es decir, los metales alcalinos, los alcalinoterrios, los de grupo uno y 2 van a tender a formar cationes, es decir, partículas con carga positiva, y los demás a la derecha de la tabla periódica van a tender a formar aniones, es decir, partículas con carga negativa. ¿Sí? Los cationes, en general, siempre los cationes van a reducir su tamaño cuando se ionizan. ¿Por qué sucede esto? Bueno, si le estamos quitando electrones a nuestro átomo, ¿qué va a suceder? Pues que el núcleo va a tener más fuerza para atraer a los electrones restantes y por eso pues, va a comprimir mucho más nuestro átomo, siendo la tendencia a que pues, más abajo y a la izquierda se aumenta este radio iónico. En cambio, con los aniones, pues lo que va a suceder es que, claro, si le inyectamos electrones a nuestro átomo, estos van a tener mucha más energía y van a poder fluir más libremente, por lo que pues, va a terminar aumentándose este volumen, ¿sí? Siendo la tendencia, pues, de nuevo, a la izquierda y hacia abajo, que aumente nuestro radio iónico. ¿Listo? Ta, ta, ta. Bueno, ya hacemos paso a otras propiedades. En este caso, pues ya no vamos a analizar tamaños, sino que vamos a analizar energías, ¿sí? En este caso, pues empezamos con la energía de ionización, que se define, es importante dar la definición formal, como la energía necesaria para que un átomo en estado gaseoso libere un electrón de su capa de valencia. Es decir, básicamente es la energía que nosotros tenemos que usar para quitarle un electrón a un átomo gaseoso. ¿Listo? Y ahí, pues, como podemos ver aquí el ejemplo, pues si tenemos un átomo de calcio y le quitamos un electrón, vamos a tener un calcio positivo y un electrón ahí libre. En general, vamos a tener esta notación en cuenta y es que una energía positiva implica un consumo de energía, es decir, nosotros tenemos que usar esa energía, mientras que una energía negativa implica una liberación de energía, que ya vamos a ver más adelante en qué casos hay energías negativas. ¿Listo? Entonces, en general, las energías de ionización serán positivas porque nosotros sabemos que aquí, en nuestro átomo, ¿sí? Está el núcleo interactuando con los electrones de la parte externa. Si nosotros queremos sacar este electrón de aquí, el electrón tiene una velocidad que siempre va a ser menor que la velocidad que tendría si estuviera libre, ¿sí? Así que tenemos que darle energía para que ese electrón salga de su órbita y pues quede el átomo con carga positiva. Que además de eso, pues ya sabemos que un átomo con carga positiva en general debería ser más inestable que uno neutro. Sí, el universo siempre tiende al equilibrio y el equilibrio es neutro. ¿Listo? Entonces, pues ya sabemos, hay que meter la energía para quitar los electrones, pero ¿cómo cambia esta propiedad a medida que nos movemos en la tabla periódica? No es lo importante que queremos saber aquí. Es decir, ¿qué pasa con la energía de ionización cuando metemos más protones y más electrones? Bueno, en este caso, pues la energía de ionización va a ser mayor a medida que nos movemos en el periodo. ¿Por qué? De nuevo, básicamente lo mismo que tenemos en el caso del radio atómico, y es que si queremos quitar este electrón de aquí, cuando hay una mayor carga en el núcleo, pues eso significa que lo estamos atrayendo con más fuerza, así que tenemos que hacer más fuerza nosotros para quitar ese electrón. Y si nos movemos en el grupo, sucede eh, exactamente lo mismo. O sea que, perdónenme, sucede lo opuesto, perdón, porque a pesar de que estamos aumentando la carga del núcleo, tenemos dos fenómenos que nos están contribuyendo a que sea menor esta energía de ionización. El primer fenómeno es el fenómeno de apantallamiento, es decir, tenemos muchos electrones internos que están sufriendo esta fuerza del núcleo y entonces cuando uno va a analizar la fuerza del núcleo en estos electrones más externos, pues vamos a ver que la fuerza es menor porque estos electrones internos ya están absorbiendo esa energía. Y no solamente sucede eso, sino que, como les había mencionado anteriormente, tenemos estos orbitales que son orbitales nuevos donde se están ubicando los electrones y estos orbitales tienden a ser más externos.
¿Qué sucede cuando son más externos? Pues evidentemente va a ser más fácil tomar los electrones de esas capas exteriores. ¿Listo? Y aquí podemos ver, pues, la energía de ionización, como les mencionaba, quitar un electrón va a ser mucho más difícil a medida que nos vamos más arriba y a la derecha en la tabla periódica, ¿sí? Siendo evidentemente los más difíciles de extraer los que están en los gases nobles, porque pues estos son las estructuras más estables, ¿sí? Bueno, la energía, digámoslo así, opuesta, que vendría siendo el fenómeno contrario a la energía de ionización, es la afinidad electrónica. ¿A qué corresponde esta afinidad electrónica? Pues cuando tomamos un átomo que está neutro y le damos un electrón. ¿Qué pasa cuando un átomo neutro captura un electrón? ¿Sí? En este caso, pues, por ejemplo, para el cloro, podemos ver que si el cloro toma un electrón y se convierte en un cloro menos, va a liberar 349 kilojoules por mol de electrones que se ionizan. Esto, pues, ¿a qué se debe? Como les había mencionado, en el caso de la energía de ionización, nosotros, en ese caso, tenemos que sacar un electrón y darle velocidad para que se mueva en un medio libre. Mientras que en la afinidad electrónica estamos tomando un electrón que en el vacío, pues, se está moviendo así, a lo loco con su patrón aleatorio, y llega y el átomo lo captura. ¿Qué significa esto? Que reduce la velocidad y toda esa energía cinética que tenía nuestro electrón, pues tiene que ir a algún lado y eso se libera como la energía de la afinidad electrónica, bien sea en calor o en fotones. ¿Listo? Eh, pues aquí, de nuevo, vamos a ver entonces qué pasa cuando nos movemos en el periodo y en el grupo. Vamos a ver que a medida que vamos más arriba a la derecha de la tabla periódica, es mucho mayor la energía que tenemos, pues mucho mayor en términos de energías negativas, o sea, se libera más energía cuando capturamos un electrón, ¿sí? Pues esto sucede porque a más arriba a la derecha estamos, más fácil es que cuando capturemos un electrón, tendamos a esta estructura de capa completa que corresponde a los gases nobles. ¿Listo? Y no solo esto, sino que pues también tenemos más protones en el núcleo que nos permiten atrapar más fácilmente estos electrones y ejercer más fuerza sobre ellos. Además de esto, pues la afinidad electrónica tiene cierta particularidad que quiero que entendamos y va a ser muy favorable cuando estemos en la clase de configuración electrónica, y es que pues hay ciertos elementos que a pesar de que no tienen capa completa, tienen sus orbitales llenos, ¿sí? Un orbital interno que puede estar lleno, como podemos ver aquí, por ejemplo, este es el caso del zinc, ¿sí? Esta configuración electrónica de aquí. Si nosotros quisiéramos agregarle un electrón más al zinc, esta, este orbital 3D ya está lleno. No hay forma de insertarle más electrones para que ocupe, pues, esos espacios vacíos. Así que si nosotros le fuéramos a dar un electrón más, tendríamos que crear un nuevo orbital que fuese un orbital externo, ¿sí? Y esa creación de un nuevo orbital y pues la ocupación de un espacio nuevo en una parte más externa no implica una liberación de energía, sino que por el contrario implica un consumo de energía. Es decir, hay algunos elementos que rompen esta tendencia de liberar energía a la hora de absorber un electrón, ¿sí? Y este caso, pues como podemos ver aquí en la tabla de afinidad electrónica, corresponde siempre como con estos saltos que tenemos en la tabla periódica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los elementos del grupo 2 usualmente tendrán menor energía que los del grupo uno. ¿Por qué? Porque tienen esta configuración como de grupo completo. Igualmente, en el grupo 2, es decir, el zinc, el cadmio y el mercurio, sufren de este mismo fenómeno. Sin embargo, pues los del grupo 17 no les pasa lo mismo porque estos ya están llegando a una configuración de capa completa y como podemos ver aquí, son los que más liberan energía cuando absorben un electrón. ¿Por qué? Porque pues les encanta absorber electrones para llegar a este comportamiento como el de los gases nobles. ¿Sí? Ok. No sé si tenemos alguna duda hasta aquí que pueda ir respondiendo. Cualquier cosa me pueden escribir por el chat. Bueno, asumiré de momento entonces que está todo claro. Ok. Eh, bueno, otra propiedad que nos ayuda a entender el comportamiento, en este caso principalmente el comportamiento de
de los compuestos, ya no tanto de los átomos, es decir, por qué se forman ciertos compuestos y por qué esos compuestos se comportan de la forma que lo hacen, es la electronegatividad, ¿sí? Esta nos explica la capacidad que tiene un átomo para atraer los electrones de otro átomo cuando están formando un enlace químico. Es decir, si yo vengo aquí y mezclo un elemento X con un elemento Y y tienen una diferencia en cómo están conformados, es decir, cuántos protones y cuántos electrones tienen, estos van a tender a formar ciertos tipos de enlaces que vamos a discutir más a futuro, ¿sí? Es decir, a lo mejor este elemento que tiene más protones, pues va a tener más facilidad para jalar los electrones de este otro elemento X y va a tender a formar un enlace más iónico, ¿sí? Porque tiene más fuerza de atracción. Mientras que si fueran más similares, es decir, si tuvieran más o menos la misma cantidad de electrones y de protones, pues tenderían más a compartir y demás, ¿sí? Este análisis de electronegatividad, lo más normal es hacerlo en diferencias, es decir, la diferencia de electronegatividad entre un elemento y otro, porque esto nos permite entender mejor estos comportamientos, ¿sí? Entonces tenemos que hay como tres categorías globales en las que metemos estas diferencias de electronegatividades, y es que cuando la diferencia es menor a 0,4, decimos que el enlace tiende a ser covalente apolar o covalente simplemente. Y cuando es mayor a 1,7 decimos que es un enlace iónico, ¿sí? Cualquier valor en medio, es decir, cualquier valor entre 0,4 y 1,7 decimos que es un enlace covalente polar. ¿Listo? Que pues es como que comparten electrones, pero a la vez ese enlace está un poquito más direccionado hacia uno de los elementos. ¿Listo? Bueno, para entender cómo cambia esta electronegatividad, sabemos de nuevo que nos movemos en el periodo, aumenta la cantidad de protones. Y si aumenta la cantidad de protones a medida que nos movemos en el periodo, pues estos van a poder jalar mucho mejor los electrones de otros elementos con los que interactúen. Mientras que si nos movemos en el grupo, como el átomo se hace más grande, va a existir de nuevo este apantallamiento y va a ser un poquito más difícil jalar los electrones de otros elementos cuando nos movamos hacia abajo en la tabla periódica. Y pues eso nos lleva de nuevo a esta tablita que vemos aquí como si nos movemos más hacia abajo y hacia la izquierda, pues tenemos la menor electronegatividad, mientras que más arriba a la derecha tenemos la mayor electronegatividad. Un detalle importante aquí es que como podemos ver, pues los gases nobles normalmente no tienen una electronegatividad asociada y esto es porque pues ellos normalmente en las situaciones más estándar no van a reaccionar, ¿sí? No es muy común ver compuestos que tengan helio, neón o argón porque estos pues ya tienen su configuración de capa completa y no les gusta mucho asociarse con otros elementos y por eso se les conoce como gases nobles. Bueno, para resumir ya toda esta colección de propiedades que repasamos, hay como pues tres cosas básicas que tenemos que saber. Es que los elementos en un mismo grupo van a tener actividades similares. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de electrones de valencia, normalmente. ¿Listo? Y pues por esto van a comportarse muy parecido cuando vayan a ir a buscar otros elementos. Además de esto, pues las relaciones de tamaño y prácticamente cualquier propiedad que queramos analizar en un elemento va a poderse entender por interacciones de atracción o repulsión entre protones y electrones, y pues entre estos mismos, ¿sí? Ya que estas fuerzas son los fundamentos básicos que nos guían el comportamiento de las partículas a estas escalas. Y además de esto, cuando nos vamos a analizar las relaciones de energía, no solo dependen de interacciones de atracción o de repulsión, sino que también hay que tener en cuenta la configuración electrónica de estos elementos. ¿Listo? Y pues como podemos ver aquí, electronegatividad, energía de ionización crecen hacia la derecha y hacia arriba, y radioatómico y radiodiónico crecen hacia abajo a la izquierda. ¿Listo? Bueno, como para no dejar esto solamente en teoría, sino poder entender un poquito más cómo resolver ejercicios con esto, les tengo dos preguntitas muy básicas para explorar como el uso de esto. La primera pregunta es una pregunta sobre electronegatividad. Entonces tenemos cuatro elementos, X, Y, W y Z, y tenemos cuatro compuestos diferentes.
que corresponden a estos compuestos de aquí que están en las respuestas. Y tenemos la electronegatividad de cada uno. O sea, X tiene una electronegatividad de 3.7, Y tiene una electronegatividad de 0.9, W de 2.5 y Z de 2.9. ¿Sí? Y queremos saber cuál de todos estos compuestos, XY, XZ, YZ y YW, tendría el mayor carácter iónico. ¿Listo? Entonces, pues primero que nada hay que saber qué nos están preguntando, es decir, ¿qué es un carácter iónico? En este caso, pues el carácter iónico se representa por el que tienda a tener la mayor electronegatividad, ¿sí? O sea, a mayor sea la electronegatividad, más iónico va a ser el enlace dentro de ese compuesto. Así que, pues, ¿qué sería lo primero que tenemos que hacer? Básicamente vamos y empezamos a hacer restas de electronegatividad. Siempre para hacer cálculos de electronegatividad, hacemos restas con el mayor menos el menor, para tener un valor positivo. ¿Listo? Entonces, para la molécula XY, entonces tenemos que la diferencia de electronegatividad sería la electronegatividad de X, 3.7, y la electronegatividad de Y, 0.9. Entonces se restan y nos da una diferencia de 2.8. Hacemos exactamente lo mismo para el resto. Y aquí una particularidad que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos estos cálculos de electronegatividad es que no nos importa cuántos átomos tenga este compuesto, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí en este caso, que sería Y2Z, pues asumimos que Y está enlazado con Z y que aquí hay otro Y por aquí, por este lado, ¿sí? Perdónenme la letra fea. Entonces, cuando nosotros analizamos electronegatividad, no estamos analizando la electronegatividad del compuesto en general, sino que estamos analizando la electronegatividad de un enlace únicamente, ¿sí? O sea, esta electronegatividad del enlace YZ, ¿sí? Entonces, en este caso, no nos importa cuántos Y existan en el compuesto, sino que solo nos interesa cuál es la electronegatividad de este enlace YZ, ¿ok? Por eso, pues cuando venimos aquí a hacer la resta de electronegatividades para este compuesto, únicamente tomamos 2.9 y no, digo, 0.9 y no 0.9 por 2, que nos correspondería a los dos Ys que están presentes en el compuesto. ¿Listo? Entonces, bueno, ya hicimos todas las restas, ya conocemos la diferencia de electronegatividad de todos los enlaces que están propuestos y nos ponemos a comparar. Entonces, de estos cuatro enlaces, solamente tenemos dos que son iónicos por la convención que tenemos de iónico tiene diferencia de electronegatividad mayor a 1.7, que correspondería a la respuesta A y C. Así que inmediatamente pues descartamos B y descartamos D, porque pues no corresponderían a respuestas de enlaces iónicos. Y nos vamos a la que tenga la mayor electronegatividad, que en este caso corresponde a el compuesto XY. ¿Sí? Así que este compuesto sería el que tiene un mayor carácter iónico, porque pues tiende más a esta polarización de que X jale los electrones de Y y pues tenga más cantidad de electrones a su alrededor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Algo que no hayan entendido? También pueden abrir el micrófono si se les facilita más. Bueno, pues asumo entonces que todo queda claro. Sabemos que entonces la respuesta para este ejercicio sería A. El compuesto XY es el que tiene el mayor carácter iónico en su enlace. ¿Listo? Bueno, y ahora nos vamos entonces a una segunda pregunta que vamos a analizar un poquito más la afinidad electrónica de los elementos, ¿sí? Entonces, la pregunta dice, la afinidad electrónica del nitrógeno es de 6.8 kilojoules por mol. Entonces, hay que tener en cuenta aquí, como sabíamos, las afinidades electrónicas tienden a ser negativas, así que aquí ya empezamos a que la afinidad electrónica es positiva, así que existe una excepción. ¿Cuál de los siguientes valores correspondería, o sea, se podría esperar para una segunda afinidad electrónica? Es decir, si fuéramos a capturar otro electrón, ¿qué valor esperaríamos? ¿673 o menos 427? ¿Sí? Bueno, para esto entonces lo primero que tendríamos que hacer es ir a mirar cómo es la configuración electrónica del nitrógeno
o sea, si tiene una capa completa o algo por el estilo, porque estamos en el caso de una excepción donde el valor es mayor a cero, ¿sí? Como podemos ver aquí, pues el nitrógeno en su estado estándar tiene su capa medio llena, es decir, ya tiene sus tres electrones aquí ocupando la mitad del orbital. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando nosotros queremos agregarle otro electrón, este electrón no puede irse a su suborbital pequeñito él solo, sino que tiene que superponerse, es decir, ocupar aquí un espacio donde ya había otro electrón, ¿sí? Eh, y esto no solamente nos va a causar el aumento, sino que, o sea, está generando esa repulsión con el electrón con el que tiene que compartir el espacio. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros venimos aquí y queremos agregarle otro electrón más? O sea, no solamente este que ya tiene de su primera afinidad electrónica de 6,8 kilojoules por mol, sino que queremos poner otro electrón aquí, ¿verdad? ¿Sí? Otro electrón aquí. Pues de nuevo, va a haber una repulsión enorme, porque de por sí ya el nitrógeno está cargado, es decir, ya tenemos un nitrógeno menos, y lo estamos llevando a un nitrógeno 2 menos, ¿sí? Y eso va a ser terrible para el elemento, para el átomo, ¿sí? Está absorbiendo muchos más electrones de lo que la naturaleza quiere que él absorba. Así que inmediatamente sabemos que la respuesta tiene que ser algo positivo, ¿sí? Porque tenemos que darle energía para que él tome ese electrón, ¿sí? Así que la respuesta C y D, pues estas dos las podemos descartar porque no va a liberar energía por absorber otro electrón, ¿sí? Para este caso. Además de esto, pues hay que tener en cuenta entonces que la respuesta puede ser o porque superamos la configuración de capa completa o porque se genera repulsión entre los electrones de la capa de valencia. Entonces, como podemos ver aquí, inicialmente no tenemos una configuración de capa completa, ¿sí? Para esta segunda afinidad electrónica. Tenemos espacios donde poner los electrones. Sin embargo, cuando ponemos un electrón en estos espacios, pues va a haber una repulsión muy grande entre los electrones de la capa de valencia, ¿sí? Entre los electrones más externos de nuestro elemento. Así que la respuesta correcta en este caso sería la respuesta B. ¿Listo? Bueno, no sé si aquí todo bien, tenemos alguna duda, preguntas, inquietudes. Una pregunta, Sí. eh, ¿en qué casos la afinidad podría ser negativa después de agregar el electrón? Ok, para eso, pues por ejemplo, podemos irnos, déjame, te voy a llevar bastante atrás, afinidad electrónica, ¿sí? Entonces, imagínate que vamos aquí con el oxígeno, ¿sí? Que tenemos una afinidad electrónica de -141. O sea, el oxígeno está muy cómodo en su primera afinidad electrónica de absorber un electrón, ¿sí? Pero si nosotros le damos otro electrón, existiría la posibilidad de que él llegue a la configuración de capa completa, es decir, que se parezca al neón, ¿listo? Y pues como les mencioné desde el principio de la presentación, el objetivo de básicamente cualquier elemento es llegar a esa configuración de capa completa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el oxígeno, pues en este momento no te sabría dar el valor, pero el oxígeno es posible, o sea, si seguimos esta lógica de que la afinidad electrónica corresponde al objetivo de llegar a la configuración de capa completa, es posible que esa segunda afinidad electrónica sea negativa porque nos lleva a una configuración aquí. O sea, es como si completáramos esto y tuviéramos todos los electrones de ese orbital llenos, ¿sí? Ahí podría suceder lo mismo con todos los elementos de ese grupo, o sea, del grupo 16, el oxígeno, el fósforo, el azufre, digo, el oxígeno, el azufre, el selenio, telurio, polonio, todos esos podrían eh, tener esta posibilidad de una segunda afinidad electrónica negativa. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? Sí, sí, señor, muchas gracias. Vale. Listo. Entonces, permíteme ver aquí, Valentina. O sea que si le quitamos un electrón, la afinidad electrónica aumenta y si le quito electrones disminuye. Eh, Valentina, no sé si te puedas explicar un poquito mejor a qué te refieres con esa pregunta.
Hola, buenas. Yo me refiero que si le quito un electrón al nitrógeno, ¿qué pasaría Ujú. con la afinidad electrónica? Ok, ¿Disminuiría o aumentaría? Esa parte no la entendí. Gracias. ok, o sea, si partes de este estado base aquí uy, si partes de este estado aquí y sales de nitrógeno neutro y te vas a nitrógeno más y luego te vas a nitrógeno otra vez, ¿esa es tu pregunta? Sí, 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 sí. Sí, ok. Bueno, primero que nada, pues hay que tener en cuenta que en este caso, por definición, técnicamente no sería afinidad electrónica, porque pues estás partiendo de un nitrógeno positivo, pero por cuestiones de la discusión, llamémoslo afinidad electrónica. En este caso sería muchísimo más negativa, ¿sí? Porque claro, el nitrógeno aquí, como lo tenemos en su estado base, ¿sí? Él tiene una configuración como de semicapa completa, digámoslo así. O sea, él tiene sus electrones ahí ocupando sus espacios tranquilitos. Si tú le quitas un electrón, pues primero que nada lo estás llevando a un estado bastante inestable, que es de carga positiva, y le estás quitando su capa completa. Así que eso sería muy difícil. Empecemos por ahí. Y si luego le das el electrón que ya le habías quitado, pues él va a estar muy feliz porque está recuperando su configuración inicial, así que va a liberar mucha energía que, que pues correspondería como con una afinidad bastante negativa. ¿Sí me hice entender? Sí, muchas gracias. Vale, listo. Kevin, que tú me dijiste que yo no entendí. No sé si me puedes decir como qué parte se te hace confusa de la explicación para poder aclararlo y ir terminando. Eh, es que entonces se supone que cuando se cambia la cantidad de electrones de un elemento, cambia su afinidad electrónica. Sí, así Entonces, es. Sí, sí, pero también decimos que el nitrógeno, si le damos, digamos, tres electrones, no quiere tener muchos electrones, pero le faltan tres electrones para llegar a la configuración noble. ok, sí. Bueno, eh, aquí hay un problemita y es la cuestión de balance, ¿sí? Como lo que le decía no supe el primer nombre, pues el nombre de la primera persona que preguntó, pero pues ella mencionaba esta pregunta de cuándo podría haber una segunda afinidad electrónica que sea negativa, ¿sí? Eh, Todo es cuestión de un balance, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el nitrógeno, pues claro, si tú le das tres electrones, él va a estar con su configuración de capa completa y se va a parecer mucho a un gas noble, ¿sí? Pero piensa en lo difícil que es llegar a darle esos tres electrones inicialmente, ¿sí? Para un átomo de la posición donde está el nitrógeno, es mucho más fácil simplemente perder estos, bueno, perder no, compartir estos tres electrones con otro átomo y de esa forma, pues llegar a esta configuración de gas noble, ¿sí? Por eso, pues existen otros compuestos como el NO2 o el NH3, ¿sí? Donde el nitrógeno tiene esta facilidad de compartir los electrones y llegar allá. O sea, ¿cómo decirlo? El nitrógeno por sí solo, llevarlo a N3 es muy difícil, mientras que N3 menos, quiero decir, mientras que compartir esos tres electrones que él ya tiene con otros átomos y llegar a esta configuración es algo mucho más sencillo, ¿sí? No sé si con eso tal vez se te aclare un poquito más la, la duda. Listo, gracias. ¿Sí? Vale. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta ya para terminar. Ok. Bueno, entonces asumiré que ya con esto terminamos por el día de hoy. Espero que hayan tenido el tiempo de asistir a las otras tutorías, que pues si han estado revisando, tenemos tutorías, si no me equivoco, martes, miércoles, o sea, martes hay una, miércoles hay otra y viernes tenemos tres tutorías. Ya pues es cuestión de que alineen sus horarios a ver a cuáles pueden asistir. Y en caso de que no puedan asistir, tengan en cuenta que todas estas tutorías
se suben con algo de retraso, pero se suben a YouTube, al canal de las Olimpiadas de Química. Ahí no solamente tienen las tutorías de este año que vayan a ir subiendo, sino que pues también tienen las tutorías de como 5 años atrás incluso, o sea, tienen bastantes años para que puedan ir repasando y pues si quieren de pronto profundizar un poquito más, ahí pueden hacerlo. Y ya por último, solo me queda decirles que espero que nos podamos ver la otra semana, que en este momento no recuerdo cuál es el tema que vamos a discutir, pero pues vamos a seguir tratando esta temática de la tabla periódica y propiedades atómicas y demás. ¿Listo? Bueno, entonces nada, que tengan muy buena tarde. Gracias por todo, gracias por la atención y nos estamos viendo. Buena suerte, chicos.